Dialogando con el padre Raúl Sánchez, mañana jueves 17 de diciembre del año 2020, en la misa se va a proclamar como evangelio un extracto del evangelio según San Mateo, su capítulo primero, del 1, versículo 1 al 17. Bien, este extracto del evangelio de Mateo pues, nos habla de la genealogía de Jesús. Es decir, Jesucristo, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene Cristo Jesús? Entonces, Mateo, pues, empieza a darnos la información, los datos, ¿no? Entonces empieza a decir, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Y entonces empieza a decir, Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, y empieza así a narrar toda la genealogía hasta llegar a esta parte. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, entonces aquí volvemos a decir cosas que a veces tenemos que decirlas, o no a veces, siempre tenemos que decirlas. Frente a la pregunta, bueno, entonces si Jesucristo viene, ¿no?, por la genealogía que acabamos de leer, pues viene de José, entonces, ¿qué pasa? ¿José tuvo al fin relaciones con su esposa María, sí o no? Pues la respuesta es no, no. Aunque algunos nuevos teólogos y personas muy dotadas de bastante instrucción teológica y de Biblia y de Mariología y de historia y de tradición, etcétera, etcétera, dicen que sí, no, que José sí se tuvo relaciones íntimas maritales con su esposa María y de ahí nació Cristo Jesús, obvio, porque viene esa genealogía. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos da otro dato, ¿okay? El dato es el siguiente. Este fue el principio de Jesús, de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A los teólogos, a las monjitas que nos hablan de que María no es virgen? ¿A quién le hacemos caso? ¿Qué puedo enseñar yo como sacerdote? ¿A dónde me debo arrimar para sacar el dato, para transmitir la enseñanza y que el pueblo de Dios no se confunda? Pues simplemente acojo lo que nos enseña la Iglesia, nos ha venido enseñando la Iglesia durante 2000 años, ¿no? Lo que nos enseña la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la tradición y lo que ha sostenido el magisterio, que María es virgen antes, durante y después del parto. José no tuvo unión conyugal con su esposa, la Virgen María, y por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesucristo nació. Cuando tratan de explicar y enredarse que Jesucristo tuvo sangre pagana y cosas de entonces vamos a mirar qué concepto, vamos a mirar el paganismo, cómo miramos a los paganos. Pues resulta que se entiende pagano aquel que no hace parte del pueblo judío. Ese es un enfoque, que es el que más se utiliza, obvio. El pagano para el pueblo judío era aquel que no hacía parte de la raza judía, que no hacía parte del pueblo elegido, el pueblo selecto y electo por Dios, no hacía parte, ¿no?, de toda ese pueblo que el Señor se eligió, lo escogió, donde iban a ser el Salvador. Entonces, ese es un enfoque. El otro enfoque se considera pagano a los pecadores. El pecador, eran pecadores aquellos que no hacían parte del pueblo judío, eran considerados pecadores, que no hacían parte del pueblo selecto, ¿no? Entonces, esas personas pues tenían más pecado todavía que aquellos que eran judíos y que obviamente tenían sus propios pecados, sus propias miserias. Entonces, cuando se habla de que Jesucristo tuvo sangre pagana, entonces uno dice, a ver, pero Jesucristo tenía sangre pagana, pero José no se acostó con María.
Entonces, ¿de dónde viene la sangre de Jesús? No, la sangre la trae José. José, venía la descendencia, la genealogía de José, del esposo de María, del padre putativo de Jesús. Él sí venía con sangre pagana, sí, en sus antepasados había gente que no hacía parte del pueblo judío, pero José, si José se hubiera acostado con María, Jesucristo tendría sangre pagana. Claro, porque como entre la genealogía de José había paganos y si José se hubiera acostado con María, pues Jesús hubiera traído sangre de la que tiene José, que en sus ancestros antepasados había no judíos. Entonces se puede entender si Jesucristo tenía sangre pagana. Pero resulta ¿qué? Es que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que la sangre pagana vino hasta José. Hasta José. Jesús no. Jesús no. Porque lo que tuvo María en su vientre fue por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que por un lado hay por ahí sangre pagana, porque es obra del Espíritu Santo. Ahora bien, si María fue la llena de gracia, la que jaritomene, la, la siempre pura Virgen María, la que nació sin mancha, sin pecado, sin nada. Entonces, esa sangre también es pura. ¿Qué sangre es? ¿Que tendría sangre pagana? ¿Sabemos la descendencia, la genealogía de la Virgen María? No, no. ¿De José? Sí. ¿De la Virgen María? No. No tenemos dato de, eh, de la familia de María. Eso por una parte. Y segundo, si el Señor la preservó de toda mancha, entonces el concepto, ¿no? El concepto de que es pagano, aquel que no hace parte del pueblo judío, ¿no? No tenemos dato de que la Virgen María tuviera descendencia no judía, no tenemos dato. O por lo menos yo no lo conozco. No tenemos dato de que María, la familia de María tuviera algún descendiente, algún familiar no judío. Uno. Y entonces la realidad de considerar pagano a los pecadores, pues María fue preservada de esa mancha, de ese pecado. Entonces se mira desde una perspectiva lógica, analítica, racional y razonable, pues vemos que la siempre Virgen María, que fue preservada del pecado, no tenemos dato de ninguna realidad pagana en su familia, de algún familiar pagano. José, hasta José llegó la sangre pagana, pero como José no se acostó con María, lo que estaba en el seno de María era por obra del Espíritu Santo, que no es pagano, obvio, y no trae sangre pagana por ningún lado del Espíritu Santo, obvio, estoy diciendo cosas obvias. Y María fue preservada del pecado original, fue siempre pura por sangre, desde todo punto de vista. No tenemos dato de que María hubiera venido también de algún familiar pagano, no tenemos dato de eso. Entonces se pregunta uno, si tuvo sangre pagana nuestro Señor Jesucristo. Por las venas de Jesús corría sangre pagana. A veces yo me he puesto a analizar algunos comentarios que hacen algunos importantes sacerdotes, donde dicen, oye, Jesucristo tuvo sangre pagana porque Jesucristo viene de una genealogía donde su familia, sí, pero hasta José. Esa fue la genealogía de José, pero es que José no tuvo contacto con María. A nivel, digamos, a nivel histórico, sí, vemos que el padre putativo de Jesús, dentro de su realidad de genealogía, sí había ahí personas que no eran judías, y de ahí se puede entender. Pero a nivel explicativo, pero a nivel práctico, para afirmar que Jesucristo trae sangre pagana, no. No, no. Lo que estaba en el seno de la Virgen María era por obra y gracia del Espíritu Santo. Obra y gracia del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y María es santa, preservada del pecado original. Siempre fue inmaculada, pura. ¿Qué sangre puede tener?
Y no tenemos ninguna referencia que nos diga que dentro de la genealogía de la Virgen María hubiera gente pagana. Por lo tanto, lo que hay en el seno de la Virgen María, por la sangre de las venas de Jesús, por las venas de Jesús, se pregunta uno, ¿corrió sangre pagana? Es decir, gente que no hacía parte del pueblo selecto, uno, o había algún vestigio de pecado, pues ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando leemos el texto, que lo leemos en Navidad, ese texto tan maravilloso sobre el nacimiento de Jesucristo, en el vientre, que estuvo en el vientre de la Virgen María, ¿qué sangre corría por las venas de Jesús? Cuando se dice la preciosísima sangre de Jesús. Cuando el Señor nos ha purificado con su preciosísima sangre. ¿Qué significa esa expresión que por las venas de Jesús corría sangre pagana? Yo me he preguntado qué es lo que nos quieren transmitir con eso. Jesucristo es la encarnación, ¿no?, de Dios hecho carne. Dios se hizo hombre y se escogió una virgen, una mujer sin mácula, la Inmaculada Concepción, de una virgen, tuvo Inmaculada Concepción. Entonces, analizamos esas dos cosas, esas dos realidades, esos dos elementos, Jesús, genealogía de Jesús, genealogía de la Virgen María, sangre pagana, paganos, etcétera, etcétera, pues llega uno a la conclusión, Jesús, por las venas de Jesús corría sangre pagana, se pregunta uno. Ahora, cuando en la Sagrada Escritura nos dicen que para Dios no existe nada imposible, es decir, la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y su prima Isabel estaba embarazada, una mujer ya anciana y estéril, y quedó embarazada, porque para Dios no hay nada imposible. Pero parece ser que para los teólogos es imposible que Dios pueda hacer todo. Entonces, tenemos que utilizar el razonamiento, tenemos que racionalizar las cosas, no relativizar todos estos aspectos de orden bíblico hermenéutico, no ser como tan tajante de que sí, no, bueno, pues sí, María era pura, pero entienda que pues ella no perdió su pureza por acostarse con su esposo José, porque era un matrimonio pues querido por Dios y no había pecado. No, Jesucristo está en el seno de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, no por participación de un hombre, no por participación y concurso de varón. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.